Hay libros tan sencillos y ligeros que te los lees en un santiamén. Otros, un poco más complejos, que requieren una lectura más calmada y atenta. Y luego están los libros que te los tienes que leer con boli y papel. Hace unos días terminé de leerme El barco de Teseo, coescrito entre J.J. Abrams y Doug Dorst. Y este libro me adentré como suelo hacerlo yo con el resto de novelas, es decir, conociendo lo justo y necesario para saber si puede gustarme o no. Pero en este caso la jugada no me salió demasiado bien, porque me encontré con un libro lleno de acertijos, de mensajes ocultos, de saltos cronológicos. Es decir, una de esas novelas de las que necesitas obtener un poquito más de información antes de adentrarte a leerla. Y es por eso que he decidido traeros este vídeo, una guía muy sencilla y muy superficial, para que si tenéis interés en leeros El barco de Teseo o no lo conocíais pero a raíz de este vídeo os llama la atención, no estéis tan perdidos como yo mientras estaba leyendo este libro y sepáis a qué ateneros. Antes de empezar, comentaros varias cosas. La primera es que no hay una única forma de leerse este libro, es decir, no hay como una lectura oficial y válida que tengáis que seguir sí o sí para enteraros de la historia, por lo que una vez que tengáis toda la información que os voy a dar en este vídeo podéis abordar la lectura de la manera que mejor os convenga. Y la segunda es que esto no va a ser un vídeo exhaustivo hablando de la novela, ni de todos sus secretos, sus recovecos, sino que simplemente es una guía para que sepáis qué es lo que os vais a encontrar en este libro y para que no os sintáis tan perdidos o tan confusos a lo largo de la novela, que fue lo que me pasó a mí. Y si yo hubiera sabido todo esto desde el principio, quizá me podría haber tomado la lectura de una forma bastante diferente y podría haberle sacado bastante más jugo a esta experiencia. Vamos a empezar hablando de qué es exactamente El barco de Teseo, o más bien cómo está estructurado y conformado este libro. El barco de Teseo imita un libro que hemos sacado de la biblioteca. Esto se aprecia en detalles como que, por ejemplo, tiene aquí el tejuelo, que es la pegatina que se pone en las bibliotecas para saber la ubicación exacta de un libro, que por dentro el libro tiene como manchas, está amarilleado, como si fuera una novela muy antigua que ha sido muy usada. Y lo más importante y el motivo central por el cual yo he hecho este vídeo es que es un libro que está lleno de anotaciones, porque es como si varias personas lo hubieran sacado de la biblioteca y hubieran anotado sus impresiones en los márgenes según iban leyendo la novela. Y estas anotaciones son precisamente una de las partes que pueden ser un poco complicadas de entender al principio y algo que tenemos que tener muy claro cómo funcionan y cómo están estructuradas para entender 100% la historia. Para que entendáis a lo que me refiero, aquí tenéis un ejemplo de esas anotaciones al margen. Este libro es una historia dentro de otra historia, porque por un lado tenemos la historia que nos cuenta el libro como tal y por otro lado tenemos la historia paralela que se va desarrollando en esas notas al margen. El libro como tal es El barco de Teseo, escrito por el autor ficticio V.M. Straka. La historia comienza con un hombre amnésico vagando por una ciudad desconocida, un hombre que ha olvidado por completo su identidad y que no entiende qué está haciendo allí, cómo ha llegado y por qué se encuentra en aquel lugar. Recorriendo por la noche esta ciudad consigue llegar a un bar y cuando entra se da cuenta de que hay una mujer que le está mirando fijamente y que parece haberle reconocido. Como tiene amnesia, piensa que esa persona puede ser una pista para entender qué es lo que le ha sucedido, por lo que se acerca a esa mujer y se pone a hablar con ella. Pero a los pocos minutos de estar teniendo esta conversación aparecen unos hombres desconocidos en el bar que le secuestran y le llevan a un barco. Un barco bastante siniestro porque está tripulado por marineros que tienen la boca cosida con hilo negro y porque el capitán del barco sí que parece tener una idea de quién es él, o por lo menos de cuál es la misión que tiene que realizar. Ese, que así es como se va a llamar nuestro protagonista a partir de ese momento, está muy asustado porque no entiende qué es lo que está pasando, por qué le han secuestrado, qué hace en ese barco e intenta escapar del mismo. Después de un tiempo nadando por el mar consigue llegar a una ciudad en la cual se va a encontrar todavía más problemas, porque resulta que cuando llega hay una manifestación. Y es que hay un montón de obreros que se han puesto en huelga porque en la fábrica para la que trabajan están empezando a suceder cosas bastante raras. Ya no es solo que el empresario encargado de la misma, Béboda, no sea alguien de fiar y además no tenga a sus trabajadores en las mejores condiciones, sino que últimamente parece que hay una parte de la fábrica que se ha como escindido de la producción general, en la que están fabricando algo que los trabajadores no saben muy bien qué es, y el problema radica en que dos de los empleados al parecer han descubierto de qué se está encargando esa sección y después de eso han desaparecido misteriosamente, y por más que el resto de sus compañeros están intentando exigirle explicaciones al jefe, este se niega a dar una respuesta. Y es
por este motivo por el cual ha estallado esta huelga en contra de la compañía. A nuestro protagonista, lógicamente, esto le da igual porque no tiene nada que ver con él y porque tiene problemas más acuciantes que ese, hasta que entre los manifestantes le parece ver a la misma mujer del bar, por lo que se lanza a perseguirla en busca de respuestas de quién es él, de qué es lo que está pasando a su alrededor, pero cuando está a punto de alcanzarla se encuentran con dos personas, presumiblemente enviadas por Béboda, que van en dirección a la manifestación para poner un explosivo. Ese regresa corriendo para advertir a la gente de lo que va a suceder, pero no le da tiempo y estos explosivos detonan. Y a partir de ahí, a pesar de que él quiere desvincularse por completo de esa manifestación y de lo que está pasando con esa fábrica, será sentenciado cuando en el periódico del día siguiente aparezca su rostro entre otros, y el periódico le acuse directamente a él y a otros manifestantes de haber sido los que han puesto el explosivo. Así que a partir de ese instante, este tendrá que lidiar por un lado con esa pérdida de identidad e intentar encontrar de nuevo a esta mujer que parece conocerle para que le explique qué es lo que está ocurriendo, mientras que por otro lado va a estar perseguido por las fuerzas de este tal Béboda porque le consideran un peligroso radical. Esta, como digo, es la historia como tal del barco de Teseo escrita por este autor ficticio. Y ahora vamos a la historia que se nos cuenta en los márgenes, es decir, en esas notas. Eric es un ex estudiante de literatura al que han expulsado recientemente de la universidad, pero que esa expulsión no va a impedir que él siga trabajando en su próxima obra, que se trata de un ensayo acerca de VM Straka, porque resulta que este autor es muy misterioso y que nadie sabe exactamente cuál es su verdadera identidad. Ha sido un autor muy prolífico, con unos libros que han dado muchísimo de qué hablar, y a lo largo de los años se han realizado diferentes teorías acerca de cuál podría ser su identidad y barajando diferentes nombres. Por lo que el objetivo de Eric es que su próximo ensayo verse alrededor de esto y comparar todas las teorías y todos los posibles nombres que se le han atribuido a este autor con las pistas reales que se han asociado con Straka para ver cuál de las teorías tienen más fundamento, cuáles se descartarían y en definitiva para ser la primera persona que señale con pruebas la verdadera identidad de Straka. Eric está convencido de que las pistas de quién fue realmente Straka están en el barco de Teseo, que fue el último libro que escribió antes de morir. Además, el tiempo de Eric corre en su contra porque su antiguo tutor, el profesor Moody, también está escribiendo un ensayo acerca de la identidad de Straka, por lo que Eric necesita sí o sí ser el primero en publicar su teoría. En esta ardua tarea le ayudará Jen, una estudiante de literatura que se encuentra por casualidad el barco de Teseo en la biblioteca, se lo lee, queda completamente fascinada por esta novela y por todo el misterio que hay alrededor de la figura de Straka, y además al descubrir las notas que ha ido dejando Eric en el libro acerca de su propia investigación, le picará la curiosidad y también comenzará a analizar el libro, a buscar posibles mensajes secretos y a buscar cualquier indicio que pueda ser relevante para ayudar a Eric en su trabajo. Se comunicará con él dejando sus propias notas en los márgenes del libro y a partir de ahí comenzará entre ellos una bonita amistad. Así que tenemos en total dos historias. Por un lado, la del barco de Teseo, es decir, la de este misterioso personaje que tiene amnesia, que no sabe muy bien qué es lo que está sucediendo y que sin pretenderlo termina viéndose involucrado en una revolución contra la corrupción y los empresarios. Y por otro lado, el misterio de cuál es la verdadera identidad de Straka y cuáles de todos los rumores y eventos que se asocian con su persona son reales o no. ¿Cuál es la verdadera complejidad de este libro? Las notas que se van dejando entre Eric y Jen, porque son notas que no están ordenadas cronológicamente. De hecho, las notas están escritas en un código de color. Es verdad que cuando empiezas el libro parece que las notas tienen sentido entre ellas sin importar en qué color estén escritas, pero llega un punto en el que te vas dando cuenta de que la historia que se va contando en los márgenes no parece ser lineal, y eso es precisamente porque los personajes se leen el libro un total de 5 veces y en cada lectura que hacen van añadiendo nuevos apuntes. De ahí que tengamos que saber exactamente el orden en que se realizó en cada lectura y por lo tanto cómo debemos leer las notas según el color. Aparte del código de colores, también hay que señalar que el estilo de escritura de Eric y de Jen no tienen nada que ver, porque Jen tiene una letra como mucho más redonda, llena de florituras, mientras que la letra de Eric es mucho más recta y picuda. Además de que, por supuesto, el sentido del humor o la forma en la que se expresa cada uno de ellos es completamente diferente. Como digo, los personajes se leyeron este libro un total de 5 veces, al menos según las anotaciones. Durante la primera lectura, Eric hace unas cuantas marcas en lápiz, pero Jen no apunta nada, porque aunque esa no es la primera lectura para Eric, de hecho escoge hacer el trabajo sobre ese libro porque ya lo conocía, sí que es la primera lectura para Jen, por lo que en ese punto Jen no tiene nada que aportar. En la segunda lectura, Eric escribe en negro y Jen responde en azul. En la tercera lectura, Eric anota en verde y Jen en naranja.
En la cuarta, Eric escribe en rojo y Jen en morado, y en la última lectura ambos personajes escriben en negro. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver la que yo considero que es la mejor forma de leerse este libro sin volvernos locos. Aunque tal y como he comentado al principio, no es la única lectura válida, y una vez que sabemos el código de colores ya podemos leerlo según más nos convenga. Hay que tener en cuenta que la lectura es interrumpida constantemente, porque no solo tenemos las notas al pie que el propio editor del barco de Teseo nos va dejando a lo largo del libro, sino porque cuando vamos leyendo vamos a encontrar un montón de párrafos subrayados, señalados, con asteriscos, por lo que intentar leer todo a la vez, es decir, la historia del barco de Teseo más cada anotación que nos vamos encontrando según vamos viendo palabras subrayadas, personalmente me parece una completa locura, aunque fue lo que hice yo, es decir, ir leyéndome el libro y pausando cada vez que había algo subrayado o alguna nota. Esa es una de las formas válidas para enfrentarse a esta lectura, es decir, leerte el libro del tirón e ir pausando cada vez que te lo pedían, pero en mi opinión puede ser un poco confusa. Así que la mejor forma, bajo mi punto de vista, de leerse este libro es realizando primero una lectura completa de la novela, atendiendo solo exclusivamente a las notas al pie de página hechas por el editor y a las notas en lápiz hechas por Eric, que son las notas que hemos dicho que pertenecen a esa primera lectura y que las toma la primera vez que lee el libro con ese afán investigador. Son muy pocas anotaciones hechas a lápiz y son las típicas que vamos haciendo cuando leemos un libro y a lo mejor nos llama la atención un párrafo, un diálogo, queremos remarcar algo para acordarnos después cuando volvamos a ello. Por lo tanto, son notas muy sencillas y que no nos van a interrumpir la lectura. Aunque por supuesto también es válida la opción de hacer una primera lectura ignorando absolutamente todas las notas excepto las del editor y que luego ya la segunda lectura sea con las notas de Eric. Pero en mi opinión, hacerlo de esta forma no merece la pena porque, como digo, las anotaciones a lápiz son muy escasas y muy sencillas de entender. Una vez que conocemos la historia de ese, cómo termina el libro y demás, es decir, la obra de Straka como tal, lo que tendríamos que hacer es leer las notas escritas en negro y en azul, porque es después de una primera lectura cuando Jen comienza a unirse a la ecuación y a tomar sus propios apuntes e impresiones acerca del libro mientras que Eric la va respondiendo. En este punto Jen ya ha leído el libro por primera vez, se ha quedado fascinada por todo el misterio que rodea la figura de Straka y se une a la investigación que está realizando Eric, por lo que estas notas también son bastante sencillas porque nos van dando pinceladas de qué es lo que sabemos y qué no acerca de Straka, de cuáles son los rumores que circulan acerca de este autor, de cuáles son las posibles identidades. A partir de este momento os recomiendo, aunque no es obligatorio, que todos los datos acerca de Straka los vayáis apuntando en una hoja, porque a partir de esta segunda lectura la cosa empieza a complicarse un poco y podéis perderos. Lo digo porque básicamente fue lo que me pasó a mí, ¿vale? Y sí que es verdad que he leído algunos foros y algunos blogs donde recomiendan a la gente ir apuntando ciertos detalles, porque después puede volverse un poco confuso. Con esta segunda tanda de notas también vamos conociendo mucho mejor a los personajes de Eric y Jen porque ellos mismos se van presentando a través de estas anotaciones. Después tenemos lo que sería la tercera lectura, que incluye las notas en naranja y en verde. Aquí Jen y Eric van más allá en su investigación, comienzan a indagar mucho más profundamente y además ya se conocen bastante mejor. Es más, es en este punto, si no recuerdo mal, cuando Jen comienza a proponerle a Eric que por favor se conozcan en persona, porque hasta este momento lo único que saben el uno del otro es lo que han ido apuntando en el libro. La cuarta lectura son las anotaciones en morado y en rojo. En este punto se puede decir que Eric y Jen ya son muy buenos amigos, que se han conocido en persona y de hecho vamos viendo cómo poco a poco esa amistad parece que se va convirtiendo en algo más. La investigación sobre Straka, que empezó como un trabajo importante para la carrera literaria de Eric, ya se ha convertido en una obsesión para ambos y están dispuestos a indagar donde sea y a llegar hasta donde sea con tal de descubrir su verdadera identidad. Además, en estas notas también descubrimos que parece que hay gente que está muy interesada en que esa identidad nunca salga a la luz y Jen nos va contando cómo se siente en peligro, cómo siente que la están vigilando y cuanto más avanza la investigación parece que van pasando más cosas turbias alrededor de estos dos estudiantes. Y por fin llegamos a la última lectura, que sería la quinta. En este caso todas las notas están en negro. Es relativamente fácil distinguir qué notas escritas en negro pertenecen a la segunda lectura y qué notas pertenecen a la última, porque las de la segunda lectura suelen ir seguidas por una respuesta en azul, que es la de Jen. Una vez que os hayáis leído todas las notas, os puede pasar que a lo mejor tengáis la sensación de que os falta información. Es completamente normal. En primer lugar, porque como he comentado antes, llega un punto en el que estos personajes comienzan a quedar en persona y por lo tanto hay ciertas cosas de Straka que las comentan cara a cara o directamente en las notas terminan haciendo referencias a cosas que sucedieron entre ellos fuera del libro. También otro de los motivos por los cuales podéis sentir que os falta información es porque estas notas son como la punta del iceberg del libro, y es que hay muchísimos misterios y muchas más cosas ocultas a lo largo de la novela que aparte de todo lo que os he comentado. Aunque esto, por
razones evidentes no lo voy a hablar aquí porque la gracia es que lo descubráis por vosotros mismos. Y aún así, si seguís teniendo dudas, que es bastante probable, podéis encontrar un montón de foros y de blogs dedicados solo y exclusivamente a este libro y a desvelar todos los misterios que se nos van quedando por el tintero. De hecho, yo me sorprendí al ver la cantidad de gente que sigue elucubrando sus propias teorías acerca de esta novela. Aparte de todas las notas escritas en diferentes colores que debemos leerlos en un orden determinado, otra cosa que caracteriza a este libro es que tiene insertos. Es decir, que tú te vas leyendo tranquilamente el libro y de repente te aparece un artículo de periódico. O sigues leyendo y de repente te aparece una postal de Brasil. Estos insertos hay que leerlos en la página en la que aparecen. He leído algún post en el que comentaban que ni siquiera los insertos estaban ordenados cronológicamente y que hay algunos que no se leen en la posición en la que están, pero yo los he leído tal cual aparecen en el libro y no hay ninguno que me haya chirriado. Así que, en teoría, esas postales, cartas manuscritas, artículos, etcétera, debéis leerlos justo cuando aparecen. Además, muchas veces en las propias notas al margen van a hacer referencia a lo que está inserto justo en esa parte del libro. Así que todos estos extras no os los tenéis que leer en la primera lectura, sino según lo vayan mencionando Eric y Jen en las notas al margen. Hay algunos a los que directamente no hacen ningún tipo de referencia, así que esos os recomiendo que os los leáis un poco cuando queráis, siempre y cuando lo hagáis justo en la página en la que están, importante. Y luego ya para rizar el rizo tenemos al final del libro esta rueda, que se llama Rueda de Eötvös. No sé si se puede apreciar bien, pero si os fijáis es una rueda que va marcando puntos cardinales. ¿Os acordáis que os he dicho que este libro, además de las notas al margen, tiene notas al pie hechas por el editor? Pues bien, Eric y Jen descubren que muchas de esas notas hechas por Caldeira, que es la persona que edita El barco de Teseo, son notas falsas o notas que directamente no tienen ningún tipo de sentido, por lo que se dan cuenta de que esas notas falsas en realidad guardan un mensaje oculto del editor a Straka. Y precisamente es esta rueda la que tienen que utilizar para descubrir ese mensaje, porque en dichas notas aparecen fechas y números que son los que tenemos que poner en esta rueda para que nos digan a qué letra corresponde. A ver, yo esta rueda no la utilicé a lo largo de la novela porque suficiente tenía intentando enterarme de qué estaba sucediendo como para encima andar con puntos cardinales. Además, tanto Eric como Jen hacen mención constantemente a estas notas falsas y están intentando descifrar el mensaje que hay detrás, por lo que cuando llegues al final del libro ellos mismos te lo van a decir. Así que la gracia de esta rueda es por si quieres ir investigando esas pistas falsas junto con los protagonistas para llegar al mensaje oculto al mismo tiempo que ellos. Pero si quieres quitarte de problemas, no te preocupes porque ellos mismos te dicen cuál es la conclusión final. De todas formas, si tenéis interés en saber exactamente cómo funciona esta rueda y cómo podéis utilizarla durante la lectura, os voy a dejar en la cajita de la descripción un enlace donde os explican cómo utilizarla y cómo se llega a ese mensaje secreto. Esto que os he contado es un poco como la base para que os introduzcáis a este libro y sepáis cómo tenéis que leerlo. Pero esta novela está llena de mensajes ocultos, de pistas falsas, de semillas que se van plantando a lo largo de la novela y parece que nunca llegan a resolver, pero que a lo mejor en realidad sí que están resueltas pero no te has dado cuenta. Pero todo eso ya os lo dejo a vosotros en el caso de que queráis leer el libro. Y si al cerrarlo tenéis tantísimas dudas como las tuve yo, no os preocupéis que os voy a dejar en la cajita de descripción un enlace de un blog dedicado solo y exclusivamente a este libro, donde se resuelven o se intentan resolver algunas de las cuestiones que no parecen terminar cerradas en la novela. Insisto en que todo esto simplemente es una sugerencia de una forma más o menos sencilla en la que podéis leer este libro. Eso sí, por ejemplo, el tema de los colores y el orden cronológico sí que creo que es algo importante si queréis entender bien la historia de Eric y Jen. Y por supuesto para averiguar cuál es la verdadera identidad de Straka, ¿o no? Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una forma mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.